Puede que hayas escuchado por ahí que China está instalando muchas renovables. En realidad, seguramente no, porque las principales noticias que llegan del gigante asiático tienen que ver siempre con las tensiones comerciales con Estados Unidos y Europa, algo que además podría recrudecerse con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Pero aunque pase desapercibido, lo que está pasando con las renovables es bastante impresionante y creo que merece que le prestemos atención. En 2024, China instaló 2/3 de las renovables que se instalaron en todo el mundo, a pesar de representar solo el 17% del PIB mundial. Solo por dar contexto, Estados Unidos instaló 8 veces menos. Esto es mucho y en principio parece una buena noticia, pero nos lleva a varias preguntas. ¿Qué significa esto para el cambio climático? ¿Cómo lo están consiguiendo? ¿Es un modelo que podemos imitar? Y también, ¿qué problemas se esconden detrás de este aparente éxito? Si te interesa el tema, quédate un rato. Vamos a empezar poniéndole algunos números al asunto. China es el principal emisor mundial de gases de efecto invernadero, con en torno a un 30% de las emisiones, y eso se debe a dos factores. El primero, claro, es su población, con 1.400 millones de habitantes, solo superada por India. Pero el segundo es el desarrollo económico que ha tenido, que ha provocado un aumento significativo de su consumo energético y de materiales. Esto ha hecho que muchas veces se acuse a China de ser la principal culpable del cambio climático, lo que en parte es cierto, pero también es útil para echar un poco balones fuera y hacer como que el asunto no va contigo, porque la culpa no tienen los chinos, que son muchos. Con este tipo de diferencias poblacionales, vale la pena mirar las emisiones per cápita, las que genera de media cada uno de los ciudadanos chinos. Y ahí, las emisiones per cápita chinas ya han superado a las de España y multiplican las de América Latina, pero también es cierto que siguen muy por debajo de las emisiones de un estadounidense medio. También hay que tener en cuenta que este aumento tiene que ver en parte con una alta concentración de la industria allí, porque en gran medida sigue siendo la fábrica del mundo. Por último, como este crecimiento ha sido muy acelerado y se ha dado sobre todo en las últimas décadas, sus contribuciones históricas, las emisiones que han acumulado durante toda su historia, son menores que las de los países occidentales. Además de la población y la industria, otro motivo de la huella de carbono china es el uso intensivo que hacen del carbón. Es una fuente de energía barata, de la que tienen muchas reservas, pero también es de los más contaminantes e ineficientes. Normalmente pensamos en el carbón como una cosa de hace unos siglos, porque Europa lo ha ido abandonando, transicionando hacia el petróleo y el gas. Pero en realidad, nunca se había extraído y consumido tanto carbón como hoy. Y eso, en parte, es gracias a China, que sigue construyendo nuevas plantas. De hecho, el carbón representa hoy el 50% de la energía que consume, lo cual se ha reducido bastante en los últimos años, pero sigue siendo muchísimo. Varios informes señalan que China alcanzará su pico de carbón en 2030, unos años después que su pico de emisiones. Y eso es porque el carbón se usa sobre todo para generar electricidad, y aunque el consumo eléctrico de China no deja de aumentar, hay una nueva forma de producir energía que aumenta más rápido: las renovables. En 2023, China incorporaba cada semana 5 gigavatios de energía renovable a su sistema, que es el equivalente a casi 2 reactores nucleares, con un cálculo muy a brocha gorda. Solo en 2023 añadieron más renovables que el consumo eléctrico de España entero. Y parece, además, que cada vez van más rápido, porque según fuentes del gobierno chino, en 2024 superaron ese récord incorporando 300 gigavatios de capacidad. Las fuentes principales que se añaden son básicamente solar y eólica, pero es que también han anunciado la que sería la mayor planta hidroeléctrica del mundo, una presa que triplicaría la capacidad de la actual mayor presa del mundo, que ya es una bestialidad y también se encuentra en China. La hidráulica tiene la ventaja de que puede almacenar energía, lo que se suma a las fuertes inversiones en baterías y otros sistemas de almacenamiento. Al mismo tiempo, esto va unido a una fuerte electrificación, que es una de las claves para la transición energética. Veréis, cuando hablamos de energía, hablamos de dos cosas diferentes. Una es la electricidad, lo que permite encender las bombillas o hacer funcionar una lavadora, por ejemplo. La otra es la energía térmica generada por la combustión de un combustible, por ejemplo, la gasolina de los coches o el gas de una caldera. Es fácil generar electricidad con fuentes renovables, pero por muchos paneles que tengas, un coche a motor de combustión sigue necesitando petróleo. Así que la electrificación es convertir consumos de combustible en consumos eléctricos. China lo está haciendo gracias a su producción de coches eléctricos, que ya representan más del 50% de nuevas ventas. Así que, al prácticamente electrificar todo el sector, están dejando de consumir petróleo, pero necesitan mucha más electricidad. De hecho, la electricidad y la calefacción son con diferencia los sectores que más emiten en China,
mucho más que la industria y las manufacturas. ¿Va a ser suficiente? En este punto, ¿queréis que os diga si China nos va a salvar el culo? Ya sabéis que vamos bastante mal con esto del cambio climático y que las tendencias son catastróficas y todo eso. Por eso, casi siempre que un país establece un objetivo de emisiones, yo personalmente asumo que no lo van a cumplir. Y que pase lo contrario es una sorpresa. En el caso de China, hace unos años el gobierno estimaba alcanzar su pico de emisiones en 2030. Así que os imaginaréis la sorpresa cuando nuevos datos plantearon que lo haría 5 años antes, en 2025. Esto, si se confirmara, sería una muy buena noticia. Aún así, no todo iba a ser maravilloso. Ahora mismo China genera en torno al 30% de las emisiones mundiales, y su objetivo es alcanzar la neutralidad climática en 2060, lo que nos deja 35 años para seguir calentando el planeta, a pesar de que ya estamos al límite. Así que es de agradecer que su pico de emisiones sea pronto, para que dejen de subir y añadan más leña al fuego. Pero además, lo ideal sería que empiece a bajar muy rápido. Y os preguntaréis, ¿por qué, a pesar de todas las renovables, eso no está pasando? Y la respuesta es simple. Sí, las renovables crecen muy rápido, pero también crece el consumo. Fijaos en el siguiente gráfico. Es el aumento del consumo energético por habitante, que se ha triplicado en los últimos 20 años. La expansión de las renovables no solo tiene que sustituir el carbón, que sigue representando la mitad de su electricidad consumida, sino que además tiene que suplir todo ese crecimiento exponencial, y hacerlo lo suficientemente rápido como para que, no sé, no nos muramos todas antes, supongo. Este es el gran desafío. Tanto en China como sobre todo en Europa y Estados Unidos, no reduciremos las emisiones lo suficientemente rápido si no reducimos también el consumo. De hecho, hay que decir una cosa importante. Las renovables no son el único factor que explica la caída de emisiones. Otro bastante importante ha sido el colapso del mercado inmobiliario. La construcción de edificios es muy contaminante, en parte por el uso de cemento, así que al construir mucho menos, China ha pasado a emitir menos. Y aunque los planes del gobierno sean especializarse en sectores de alta tecnología, cualquier crecimiento de sectores como la construcción será una mala noticia en términos medioambientales. Aún así, lo que está ocurriendo en China es bastante impresionante, sobre todo si lo comparamos al ritmo de instalación del resto del mundo. Así que uno se pregunta, ¿cómo lo están haciendo? La respuesta exacta no es simple, pero seguramente tenga que ver con al menos 3 factores. Primero, hay una política industrial fuerte, en el sentido de que el Estado está poniendo muchísimos recursos para esta estrategia, lo cual es fácil porque China, aunque privatizó gran parte de su economía a partir de los 90, sigue teniendo un nivel de planificación alto. En ese sentido, la mayor parte de empresas que participan en el proceso son privadas, pero con muchísimos incentivos y recursos que vienen de las administraciones públicas. Segundo, hay economías de escala. Este es el término económico que se utiliza cuando, por producir mucho de una cosa, esa cosa te sale más barata. China ha desarrollado toda la infraestructura de producción masiva de renovables, con fábricas inmensas y control de toda la cadena de producción, lo que ha permitido bajar los precios una barbaridad. Y por último, está la estrategia de concentración. Aunque hay muchas pequeñas instalaciones, China también desarrolla enormes parques fotovoltaicos y eólicos, por ejemplo en el desierto del Gobi, y luego transporta toda la electricidad con inmensas líneas de alta tensión que atraviesan todo el país hasta la costa, donde se concentra la población. Por una parte, eso supone que se pierde un poco de energía en el transporte, pero seguramente la eficiencia de las plantas situadas en el lugar adecuado y en grandes concentraciones lo compensa. Los límites y los problemas del modelo. Ya os hemos contado las cosas buenas, así que ahora nos toca hablar un poco de las malas. No queremos que este vídeo vaya de cómo China lo está haciendo todo bien, ni tampoco de por qué lo que hace China no sirve para nada. Porque ninguna de las dos cosas es verdad. A pesar de su importancia geopolítica, China es un país al que ignoramos muy habitualmente. Así que la idea del vídeo es simplemente iniciar el debate sobre qué se puede aprender y qué se puede mejorar. El primero de los límites de este modelo, por supuesto, es el carbón. Aunque vayan a llegar a su pico, esta fuente de energía es tan contaminante que debería ser la primera en desaparecer, y lo más rápido posible. Así que aquí es obvio cómo China sigue priorizando el conseguir energía barata, aunque salga cara en el futuro. Un segundo problema de este modelo seguramente está en las consecuencias ecológicas de esto. Como decía, el modelo de desarrollo de renovables de China está basado en una fuerte concentración territorial,
con plantas inmensas. Es imposible que este desarrollo no tenga consecuencias para la biodiversidad local, pero por desgracia no tengo datos suficientes para saber cuánta. He buscado, pero la verdad es que no he encontrado ningún informe al respecto, al menos en español o en inglés, así que si tenéis algo disponible, compartidlo. Lo único que he encontrado, de hecho, han sido algunos elementos positivos, porque parece que las plantas solares podrían contribuir a frenar la desertificación, al aumentar la humedad del suelo por generar sombra o frenar el desplazamiento de la arena. Por otra parte, está ese pequeño detalle de los derechos humanos. China tiene una cierta historia de desplazamiento de comunidades para macroproyectos, como con la presa de las Tres Gargantas, que forzó el desplazamiento de 1,24 millones de personas al sumergir 12 ciudades enteras. También hay informes que apuntan al empleo de mano de obra esclava de la minoría uigur para el desarrollo de fotovoltaica. Pero seguramente el mayor límite de todo esto a la hora de reducir las emisiones es cómo la apuesta por las renovables sigue supeditada a un aumento constante del consumo. En un vídeo anterior sobre Estados Unidos ya os hablamos de por qué solo las renovables no solucionarían el problema, y tal vez necesitábamos también algo de decrecimiento. Y aquí los argumentos se repiten. El crecimiento económico está limitando mucho el efecto de las renovables para reducir las emisiones, lo que impide alcanzar la neutralidad climática. También supone un aumento enorme del consumo de minerales críticos, sabiendo que el coche eléctrico está suponiendo la mayor parte de la demanda. Y si hablamos, por ejemplo, de crisis de biodiversidad, hay que comentar que el principal motivo de la deforestación tiene que ver con el consumo de carne, que está aumentando para asemejarse a los estándares occidentales. Al final, el desarrollo de renovables es una buena noticia. Necesitamos aumentar mucho nuestra cobertura de solar, eólica o hidráulica para asegurar una vida digna a toda la población sin combustibles fósiles. Y China está demostrando que es posible hacerlo a gran escala y rapidísimo, aunque obviamente eso tiene consecuencias. Pero también necesitaríamos replantear el modelo económico para reducir el consumo y poder llegar a tiempo. Eso puede lograrse apostando por cosas como la economía circular, el transporte público y la eficiencia energética, entre otras. Hasta aquí el vídeo, pero antes de que os vayáis, nos encantaría abrir debate. China representa un modelo de producción industrial de renovables, a gran escala y con fuerte participación del Estado. Pero, ¿qué pensáis realmente sobre este modelo? ¿Qué otras formas de abordar un despliegue rápido de renovables conocéis o se os ocurren? Nos encantaría leerlos en los comentarios y ver qué opináis. Y si os ha gustado, por favor, suscribíos, activad la campanita y dadle un like para que llegue más gente. Nos ayuda muchísimo. Un abrazo.